8:07 de la mañana, a ratos desborda efectivamente cuando uno pretende inmiscuirse o sumergirse en ese mundo de la corrupción. Realmente por todos lados aparecen datos importantes que van configurando un rompecabezas de mafia del gobierno anterior y que tiene ramificaciones clarísimas en el gobierno actual. Lo cierto es que hemos querido dar seguimiento a estos temas a propósito de ver las consecuencias de todos estos episodios de investigación. Aquí se encuentra en el estudio Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, autores de la investigación Arroz Verde. ¿Para qué? Para ver justamente aquello. Fíjense ustedes, la renuncia, por ejemplo, de Santiago Cuesta. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados. Puede ser una consecuencia de todas estas investigaciones o algunos otros episodios enmarcados en este tema. Gracias por estar aquí. Fernando, empecemos con usted. A propósito quizás de una reacción de su archirrival o, en fin, contendiente político, Santiago Cuesta. ¿Cuál es su lectura? Bueno, ¿renunció? ¿Lo renunciaron? A las 21:07 que ya teníamos indicios de que temblándole la mano y todo había firmado su renuncia el señor Cuesta tras una agria discusión interna en lo que los cuatro pelagatos llaman la mesa chica. Entiendo que fue bastante violenta incluso. Estuvimos con Cristian, ¿no? Ganas no nos faltaba de festejar, pero dijimos, veamos quiénes quedan. Porque el problema no es que Cuesta se vaya, el problema es de que los que representan a Cuesta se vayan, y que se vayan el modelo que representó Cuesta. Yo he dicho siempre que por mí no le hubiese regalado un segundo de mi vida a este ciudadano, por sus características muy particulares, un tipo muy violento, agresivo. Como dije el otro día, hasta el grupo de gángsteres debían reclamarle por su mal comportamiento porque se salía de los códigos tradicionales del mundo gangsteril. Sin embargo, yo creo que la salida de Cuesta, mejor dicho, la expulsión de Cuesta del gobierno. Cuesta no es que se va, Cuesta es expulsado por un viento ético de un país que, más allá de que se haya movilizado en las calles, se ha movilizado de diversas formas para exigir que esto que ya vivimos, que ya probamos, que ya digerimos durante una década y más, estas formas violentas y agresivas no pueden seguir habitando en el palacio. Y por la propia gente, que entiendo hay gente sensata en el gobierno, que se dio cuenta de que lo que estaba haciendo Cuesta era generando mucha pus al interior del gobierno. Ahora bien, Cristian, había la inquietud sobre quién podría reemplazar a Cuesta en ese cargo, y ya la respuesta la dio el propio gobierno diciendo que se aceptaba la renuncia, pero que se eliminaba la figura de la consejería. ¿Cuál es su lectura? Bueno, ya ido, prácticamente su poder merma considerablemente, y si es que logra tener ciertos vasos comunicantes, no será tan eficientes y exactos como cuando se encontraba al lado del presidente. Pero hay que entender qué pasó este día lunes, ¿no? Nosotros nos comunicamos con gente cercana a la Secretaría de Comunicación alrededor de las 2:30 de la tarde, porque desde la semana anterior manteníamos un tremendo ataque a nuestra página, nuestro portal, y desde el fin de semana anterior estaba prácticamente caído y todas sus redes estaban intervenidas. O sea, estábamos en un serio problema. Entonces, como conocíamos de dónde venía esto, llamamos a un exfuncionario de la SECOM, la Secretaría de Comunicación, y él lo que nos recomendó es que habláramos con Cuesta, ¿sí? Y enseguida recibimos una llamada personal de este exfuncionario y nos dijo, mira, Cuesta está dispuesto a hablar contigo en este momento, por favor, que le llames para encontrar una solución. Supongo que contigo, no creo que con Fernando. ¿Sí? Conmigo, sí, pensaba hablar conmigo, sí. Mi amigo personal. Pero eso da una pauta para entender que Cuesta hasta ese momento no sabía qué pasaba. ¿Ya? Entonces es una decisión tomada por el presidente y, como es su costumbre, pues se las hace conocer de forma sorpresiva, inmediata. O sea, seguramente él no se esperaba este hecho, y no tuvo más que allanarse a lo que el presidente, y no sé con quién más pudo haber estado acompañado en ese momento,
sucedió. Pero esa es la realidad. O sea, para esto, tal vez Cuesta fue uno de los últimos en enterarse de su salida. Y es posible que incluso nosotros hayamos estado más al tanto, más al día de esa noticia que el propio Santiago Cuesta. Bien, se incorpora a esta mesa de diálogo Alexis Oviedo, docente universitario, analista político, también para poner en contexto ya lo que estamos mencionando, concretamente hablando de las consecuencias de estas investigaciones que tienen que ver con Arroz Verde. Estábamos haciendo alusión en específico sobre la salida de Santiago Cuesta. ¿Cuál es su primera reacción o lectura? Bienvenido. Hola, buenos días, mucho gusto. Pues la reacción es de sorpresa, como para muchos, por cuanto Cuesta era uno de los pilares y de los voceros de este gobierno, ¿no? Sin embargo, si vemos los detalles de la salida, son confrontaciones con otros grupos de poder dentro del gobierno, por un lado, confrontaciones con el poderoso Fidelegas, que a la vez es otro de los amigos y de las fortalezas del gobierno. Entonces, deberían detallarse o analizarse de mejor manera en cuáles son todos los factores para la salida de Cuesta. Y se critica justamente un comentario ahora en tuit de Fidelegas en términos económicos, como si él estuviera dando la pauta de lo que debería hacer el gobierno. ¿Cree que hay esa conexión? Yo creería no que no va tanto por ese lado. Yo creería más bien que pueden ser negocios también. Recordemos que Cuesta estaba el encargado de todo el proceso de concesiones, como las llamaba él, de administración de empresas públicas rentables como las hidroeléctricas, CNT. Y entonces no creo que sea por el lado del modelo, creo que más bien es el lado de los negocios. Y justamente tenía características específicas el señor Cuesta, en el sentido de que era consejero presidencial, pero además el vocero que provocaba incomodidad, justamente a veces con declaraciones que luego los ministros tenían que medio acomodarse a la situación, es decir, porque estaba efectivamente relacionado con el tema de concesiones o negocios. Es muy particular la figura de este personaje. Sí, es importante no ocultar esto. ¿Cómo llega Cuesta al poder? ¿Con quién llega Cuesta al poder? ¿Y por qué? ¿Y para qué llega Cuesta al poder? Voy a contar esto. Es una confesión de Eduardo Mangas. Mangas sale y entra a llenar ese espacio Santiago Cuesta. En una entrevista con nuestro portal, cuando hablábamos del tema Assange, Mangas dice, bueno, por un audio que tú filtraste, y yo caí. Y Moreno no dudó, no pensó dos veces en defender a Mangas, siendo un personaje muy cercano, familiarmente muy cercano a Moreno. Pero como que Mangas le estorbaba a Moreno en esa coyuntura. Mangas se va y entra Cuesta. Claro, y la broma era, entonces si tú me tumbas, tú te arreglas con Cuesta. Y llega Cuesta en una coyuntura muy especial. Cuando me reúno con el presidente Moreno, salta a la luz quizá el elemento más duro y comprometedor para Cuesta y para el gobierno, que es el negocio con China, la entrega del petróleo a China, y aparece la figura de Santiago Cuesta Caputi, como de la propia boca del presidente Moreno. Cuando yo le digo y le entrego los documentos de la presencia de Enrique Cadena Marín, él me dice que le recibió a Enrique Cadena Marín en Ginebra en junio del año 2016, previo a la campaña, y que obviamente quien le llevó a Cadena Marín a Ginebra fue su amigo Santiago Cuesta, que resulta el compadre de Enrique Cadena Marín. Es el lazo comunicante con el mayor negocio de este país. Estamos hablando de 1.300 millones de barriles de crudo comprometidos durante el gobierno de Correa y Moreno para pagar una deuda externa carísima. En el centro de este gran negocio está Santiago Cuesta Caputi. Y en esa misma coyuntura en Ginebra es que Santiago Cuesta invita a estos 20 personajes a la crema innata del empresariado ecuatoriano, arma un almuerzo en Ginebra y pasa el sombrero para financiar la campaña. Y ahí viene un elemento sumamente importante. Menudo sombrero haber sido. Un sombrerísimo mexicano, como el otro mexicano. Bueno, y él mismo comenta, luego de la denuncia nuestra publicada en La Fuente, que efectivamente él le llevó a Ginebra a Jordi Segarra, quien fue el consultor internacional de campaña de Lenín Moreno, y que él pagó de su bolsillo, del bolsillo de Cuesta, los honorarios de Jordi Segarra. Todos sabemos que ese bolsillo fue llenado por Enrique Cadena Marín.
Es decir, estos son los elementos originales que cualquier analista, político o no, o deportivo, incluso, porque aquí también hay deporte, debería tomarlo en cuenta para analizar cómo, por qué, para qué llegó Cuesta y por qué se va. ¿Sí? Ahí aparece esto de la refinería. Donde tú ves a Cuesta, él está manejando los grandes negocios. En telecomunicaciones, porque también ahí está la mano de estos grandes empresarios que son amigos de Cuesta. O en el tema de la refinería. Estaba pasando por ahí un mexicano, ¿no? Venga, señor, usted quiere hacer una refinería, venga, entre, aquí hay una rueda de prensa, justo una rueda de prensa que hemos convocado, y el mexicano ya estaba ahí. Todo tiene un sentido, todo tiene una lógica. Y los gritos fueron parte, y los gritos y las agresiones fueron parte de un formato preparado, porque alguien tenía que hacer el trabajo sucio y generar miedo. Todo el mundo le tenía miedo a Cuesta. Ahora sí, toditos también los veo machitos, ¿no? A toditos dicen ya, este es sinvergüenza, porque ya se fue. Porque siempre somos así. Pero cuando está Cuesta ahí, ¿quién les enfrentamos? Este parcito. Casi solitos en nuestros medios. ¿Dónde estaban el resto? No, pucha, el poderoso Santiago Cuesta. A mi familia, Santiago Cuesta se dio el lujo en un programa pactado, ¿sí? En una hora de exhibir documentos robados, violando la ley de sigilo bancario. Porque quería atacar y atacó a mi familia. ¿Y por qué presume que fue pactado? Porque el libreto era... Bueno, es una presunción. Bueno, y luego le dieron un contratito de $6 millones a ese canal de televisión, pues. A los dueños de ese canal de televisión. ¿Quién le dio? CNT. Un contratito de $6 millones. Recién hace 20 días. Bueno, si algo sabemos nosotros es sobre contratos. Exacto. Canal 1, entiendo que está refiriendo, ¿no? Cristian, después de todas estas investigaciones, estas denuncias, claro, no tiene relación con lo que ocurrió con Correa, una persecución tan brutal, pero sigue habiendo presiones importantes, ¿no? Me estás diciendo que había bloqueo, en fin, de todas maneras, la labor periodística sí se complica. No, nunca ha dejado de ser difícil de enfrentar el tema periodístico, porque hasta ahora nosotros hemos tenido serios problemas de generar contrastes con los funcionarios o exfuncionarios que mantuvieron o tomaron decisiones con respecto a estos temas de corrupción. Nosotros simplemente no hemos podido acceder. Hemos podido acceder a unos muy pocos que han podido hablar. Uno de ellos ha sido Cristian Viteri, y tal vez uno de los pocos que se atrevió a conversar. Y quienes lo hicieron, tal vez fue siempre en un son de reserva. Y desde allí pues se muestra la poca capacidad de transparencia que existió o que existe hasta el momento para poder pintar con claridad cada uno de los temas. O sea, los temas nunca salen así con una claridad meridiana atravesada por transparencia, porque justamente el sistema de opacidad que existe en el sistema estatal es por demás grande, y eso no ha variado con respecto a los grandes temas de interés del país. Yo te puedo poner un ejemplo, el tema Sucre, por ejemplo, el seguro Sucre, ¿no? O sea, es un tema que nosotros hemos luchado aproximadamente año y medio por conseguir cierto tipo de contratos que se han negociado en estos años, y no hemos tenido capacidad de acceder con documentación completa a un solo caso. Es decir, eso todavía es un hoyo negro. ¿Por trabas, por falta de información, por qué? Porque supuestamente te envían información que no es completa, ¿no? Y es la misma tónica de lo que sucedió en el correísmo, por ejemplo. Hablemos del tema publicidad. Yo cuando trabajaba en Diario El Universo hicimos una solicitud de información para conocer qué es lo que había sucedido con contratos específicamente relacionados a propaganda y publicidad de 2 años, y lo que nos mandaron fueron miles y miles de documentos que no tenían ningún tipo de relación unos con otros, ¿sí? Acá tal vez se guardan un poco más las formas, pero no entregan la documentación total. Sí, entonces ese es el tema. Entonces es una de las razones por las cuales nunca conocimos que existieron los $1.500 millones en publicidad gastados en el periodo anterior. ¿Y cuánto significó eso? Más o menos como $600.000 por día, ¿no? En publicidad, en propaganda. Y son los vicios que tendremos que arrastrar, yo creo que por un buen tiempo en el sector público. Vicios que arrastramos y que se notan claramente, y algunos periodistas hemos comentado, por ejemplo, esta situación de una funcionaria, hay otras, pero en fin, Joana Pesantes, ¿no? Una tan cercana al correísmo, tan cercana al morenismo, y entonces uno observa que hay un seguimiento o
un hilo muy cercano entre estas dos administraciones que finalmente dan cuenta de corrupción en la justicia y por lo tanto de un mismo modelo. ¿Puede ser así, Alexis? Sin duda están demostrándose algunos de estos hechos, ¿no? Desde funcionarios, asesores de la fiscal, son miembros, eran miembros del correísmo. Se está viendo cómo las investigaciones no se dan adecuadamente, sea desde procesos jurídicos. Digamos, Vinicio Alvarado, Fernando Alvarado, se van antes de que la justicia les ponga las manos encima. El uno se va botando el grillete en la vía oriental. Y según Pedro Granja, abogado guayaquileño, él dice, es una falta de conocimiento de procesos jurídicos para hacerlo. Entonces, los procesos jurídicos que se hacen son más bien alertas para decirte, mira, estamos atrás tuyo, más bien ahora date tu tiempo. Algunos hablan de un tongo, de un gran tongo de este morenismo versus correísmo, ¿no? En esos temas. De ahí un poco como ideas sueltas que quedaron de lo anterior. Ahí hay algunas figuras de este mismo Santiago Cuesta, y atrás de todo esto está el social cristianismo. O sea, está Nebot también, está un Nebot presidenciable que infla sus números, que los medios le dan cancha, que opina sobre todo, que ahora gira su discurso hacia el centro. Y Cuesta Caputi es hermano de Rafael Cuesta y son social cristianos de toda la vida. Son Holner es del mismo grupo de los social cristianos, del gobernador Guayas es de cercano a Nebot. Entonces, ¿hasta qué punto hay todos esos nexos, no? Todos esos nexos y también las pugnas internas en el gobierno, el grupo de María Paula Romo, ruptura de los 25, ¿cómo actuarán ahora? ¿Ganan más poder frente a la salida de Cuesta? ¿Se alinean más hacia el social cristianismo? Una pugna política importante. Importante. Porque de cara a lo que ya se viene, porque estamos ya a las puertas, digamos, de claro, Nebot moldea su discurso, ahora es antiaborto, es centrista, habla de derechos, y el mismo Nebot que cuando era gobernador del Guayas decía, policía, tomen las armas y disparen y maten, ¿eh? El mismo. Ahora, en este contexto, quisiera tu opinión también, Fernando, a propósito de esta notificación de la jueza Camacho en el sentido de marginar o de que ya no estén ustedes, me refiero a César Montúfar, como acusadores particulares. ¿Cómo recibes esta notificación? Bueno, yo quisiera contar por qué tomé esa decisión y por qué a algunos comunicadores nos ha tocado violentar o vulnerar esa línea divisoria entre el típico periodismo y esto de saltarse un poquito al otro lado. Es que en una sociedad tan sometida, tan carcomida por el miedo, con 10 años de cátedra a garrote, los políticos, la fiscalía, la contraloría, las instituciones del Estado siempre estaban en la vereda o siendo parte, y nos tocó hacer eso. Sin duda, quienes le levantamos esta investigación, como que tenemos una pasión y unas ganas de defender lo que hicimos, y conocemos muchos detalles, incluso detalles que no hemos publicado, porque no tenemos todas las piezas completas. Ese fue el primer elemento, y esas ganas de decir, bueno, yo quisiera participar y aportar con más elementos. Porque el periodismo hoy no se queda en simplemente publicar, hago un enter y me voy a tomar café. No, el periodismo hoy en el mundo, en América Latina, se juega mucho más. Y tenemos experiencias en América Latina muy potentes sobre el nuevo periodismo que se está levantando. Esa fue mi decisión muy personal. Y claro, en ese camino nos encontramos con un elemento que ya fue judicializado, es decir, ya hay un antecedente judicial, que es el hecho de que César Montúfar, ¿en representación de quién? De las víctimas. En representación de las víctimas, y este elemento es muy importante para el análisis de los juristas, de los sociólogos, etc. En representación de las víctimas, él fue calificado como acusador particular. Los jueces que en ese entonces calificaron a César Montúfar como acusador particular, sí, entendieron que él representa eso que se llama derechos difusos. Es decir, porque el país perdió en democracia con el caso Odebrecht, porque el país perdió económicamente, porque los trabajadores perdieron, porque en la ética el país perdió. Entonces, ¿quién nos representa? Entonces ahora viene la jueza Camacho y dice, no señores, ni Montúfar ni Villavicencio representan a las víctimas y tienen una condición de víctima. Y esto realmente me pasa un carro por encima. ¿Por qué? Resulta que los ciudadanos no somos víctimas de la corrupción. Así lo leo yo y así lo siento yo.
Los ciudadanos no somos víctimas de la corrupción y quien nos representa es el Estado. ¿Cuál Estado, digo yo? El mismo Estado que albergó en su interior a la mafia. El mismo Estado que fue secuestrado por la banda delincuencial que firmó los contratos con sobreprecios con Odebrecht, Sinohydro, etcétera, etcétera. El mismo Estado que le armó una oficina a la señora Pamela Martínez para meter las manos en la justicia. El mismo Estado que permite que un juez se lleve $37,000 y 2 botellas de whisky para sobornar a otro juez. Ese Estado a mí no me representa. Ese Estado podrido es el que tenemos que demoler. Ese Estado a mí no me representa. Dice, pero el procurador del Estado, él sí representa. Claro. No, ese procurador a mí no me representa, porque ese procurador fue incubado en el correísmo, porque ese procurador es el que trabajó para Refinería del Pacífico, porque ese procurador fue el que dio informes favorables para contratar a la empresa del señor William Phillips, que es acusado en el caso Arroz Verde. Entonces, cuando los ciudadanos de a pie, aquellos incluso que investigamos este caso, porque con todo respeto, sin Zurita y Villavicencio, y no porque seamos nosotros y un equipo de periodistas, aquí no estuviésemos hablando de Arroz Verde, porque la justicia estaba bien calladita, bien mudita, y los políticos también bien muditos. Entonces ahora, a este ciudadano, ¿sí?, que pretende representar a otros ciudadanos víctimas de la corrupción, viene esa justicia y le dice, no señor, usted no puede representar a nadie, el Estado tiene sus representantes, el Estado. Ese Estado a mí no me representa. Cristian, el presidente Moreno en este contexto anunció en una cadena que al menos dijo, durante su gobierno, él no iba a hacer ningún contrato con Odebrecht. Esto sorprende, esto es, me parece como lo más normal, lo mínimo que pudiese, pero estaba bien que lo diga. Pero en todo caso, ¿qué lectura también tienes de esa posición de no tener ningún acercamiento con Odebrecht? Más allá de lo que el procurador anda buscando el resarcir el daño ocasionado al país. La decisión del presidente en nada tiene que influenciar o perjudicar el trabajo que está haciendo el procurador del Estado, porque él tiene que encontrar un acuerdo de resarcimiento para el Estado por parte de la empresa, ¿sí? Y luego se verá si es que efectivamente debe o no debe contratar. Yo personalmente creo que Odebrecht debe entrar a ciertas obras que efectivamente las construyó mal. No, es que están mal construidas. El caso de Pascuales Cuenca es un caso clarísimo. No existieron ingeniería de detalle, ¿sí? Nunca existió eso. Lo fueron elaborando en la medida que se avanzaba la obra, y en eso la fiscalizadora como Odebrecht tienen una responsabilidad total, pero solo o la fiscalizadora, que era francesa, o Odebrecht tienen la posibilidad de hacerlo, nadie más, porque meter a un tercero sería generar más problemas, claro, ¿sí?, al problema. Pero no serían contratos nuevos. No tendrían que ser contratos nuevos, tendrían que ser temas muy específicos y muy detallados. No es que concursos, sino efectivamente como parte del proceso de resarcimiento que tiene el Estado. Y luego pues se decidirá si es que debe o no debe continuar. O sea, todos sabemos que de alguna manera en el proceso de la construcción del metro de Quito mantiene vasos comunicantes con la empresa Acción Española, que es su socia con la que construyó el metro de Panamá. Así que Odebrecht no es que se ha ido, nunca se ha terminado de ir. Y que el presidente diga que no se va a firmar el contrato, además, creo que es una tomadura de pelo, ¿no? Porque ¿a qué intereses responde? Responde a intereses ligados directamente a empresas chinas. Entonces, no dice eso con respecto a Sinohydro, ¿no? No lo dice, pero dice únicamente Odebrecht. Obviamente entendemos que es el gato disparador y de alguna manera el sistema de configuración para entender cómo se ha dado la corrupción. Pero ese sistema que hace poco describió José Santos en su última declaración frente a la jueza Daniela Camacho, lo dijo claramente. No solo éramos nosotros, era el mismo sistema que se utilizaba para todos los contratistas. Así que de esa manera no solo tendría que ser Odebrecht, tendría que ser todas las señaladas a través del sistema Arroz Verde. O sea, se dice no contratar con Odebrecht, pero contrata con Hidalgo.
¿ya? Y hace contratos, Hidalgo vende los suministros y equipos para el ministerio, y el ministro presenta esos, inaugura esas contrataciones y esas compras. Por Dios, o sea, el presidente en verdad nos quiere a nosotros tomar el pelo, no puede hacer eso. Entonces, está bien que diga que no va a contratar con Odebrecht, pero diga que no va a contratar con Técnica General de Construcciones hasta que se entienda y qué es lo que está sucediendo con respecto a los temas de corrupción. Lo mismo con Fopeca, lo mismo con Hidalgo y lo mismo con Sermín, que por ejemplo es una de las grandes ganadoras, y Sinohidro, que son grandes ganadoras de los sistemas públicos de infraestructura que existen, ¿no? Alexis, concluimos contigo. A ratos uno siente que esta lucha contra la corrupción la podemos perder o la estamos perdiendo. ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿vamos al ritmo adecuado? ¿Crees que no solamente son los 10 años, es actualmente, y es la infraestructura que va a tomar todavía mucho tiempo de desmantelar? Es decir, la tarea es titánica. Titánica sin duda, y se va perdiendo, pero desde varias aristas. Por un lado, si es que se develarían procesos reales, jurídicos reales, que implican a los funcionarios corruptos, a los que están con concusión, a los que están... y eso nos conduce a hilos de la empresa privada, pues. La empresa privada fue la que contrató, la empresa privada fue la que se benefició, la empresa privada fue la que entregó dineros para la campaña, dineros para coimas. La empresa privada siempre entrega dineros, además, en las campañas, a varios buenos postores, por un lado. Por otro lado, estallan estos temas de corrupción por cuanto ya era, como quien dice, inconmensurable las cifras desde toda la famosa década ganada. Pero sin embargo, los procesos estos de soborno, los procesos del 10% bajo la mesa, del 20% bajo la mesa si me das el contrato, esos son desde connaturales a la historia del país. O sea, antes del correísmo hubo corrupción, sí hubo corrupción, y sí hubieron estos enriquecimientos, y sí hubieron grupos que se enriquecieron desde los negocios con el Estado. Sí, así fue. La famosa perimetral de Jaime Nebot, que le benefició a él y a su grupo a su tiempo, a sus negocios particulares, pues se dio también. Entonces, que estamos perdiendo la lucha, la estamos perdiendo y la estaríamos perdiendo siempre si es que no hay un cambio verdadero de un sistema de justicia, de una fiscalía, de una procuraduría, de los órganos de control de este Estado. Y ahí volvemos a otro núcleo de quienes eligen a estos representantes de los órganos de control, y es el tema Consejo de Participación Ciudadana, su disolución, asamblea eligiéndolos o quién los elige. En 30 segundos, Fernando, y voy a contar el tiempo porque ya se me fue. No, es que quisiera una reacción tuya a propósito también de este tuit de Correa, del prófugo, que dice: si Santos dio más de 5.000 millones en efectivo, 5 millones en efectivo, y dentro de sobres, a 5.000 por sobre se requerirían más de 1.000 sobres. Testimonio es más falso que cuadernos de Pamela Martínez. Y si no dio en efectivo, ¿dónde están las pruebas? Todo está orquestado por la fiscal. Bueno, sin duda creo que el correísmo está acorralado. Esa es una evidencia, pero es una evidencia que la confirman 3 personas. La confirma quien registraba los datos, es Laura Terán. La confirma Pamela Martínez, que era la jefa de la que registraba y la que recibió los sobres. El tamaño de los sobres no dijo nadie, pero no es que sean unos sobrecitos para mandar cartas de amor. Son unos grandes sobres donde sí entran en billetes de a 100 al menos $1 milloncito. Está clarísimo. Le entregaron $5.6 millones para las campañas de Alianza País, confirmado. Los registros lo dicen, lo dice la empresa. Pero en testimonios, es decir, dice, ¿dónde están las pruebas? Es decir, en testimonios podría coincidir efectivamente las versiones. Bueno, lo dice también Pedro Espinosa, el que recibe el sobre y le entrega a Alexis. Es clarísimo, porque quien sabe de paquetes es Rafael Correa. Entonces, él debe saber si las dimensiones y el peso de un paquete de mucho dinero. Por eso es que está diciendo eso. ¿Ya? Yo no sé cuántos paquetes se necesitan para... Lo dice con una precisión, ¿no? Pero él lo dice con precisión, porque él sabe de paquetes. Y esos paquetes, él no los mandaba a través de courier, los mandaba a través del avión presidencial a quien sabe dónde. Por eso es que hoy, muy interesantemente, Diario El Universo ya publica uno de los nombres involucrados en este tema. ¿Sí? Ya publica, está publicado en el Diario El Universo el día de hoy. Así que pues esperemos que podamos tener importantes noticias con respecto a esos temas. Muchísimas gracias. Muy interesante siempre escuchar de ustedes estas reflexiones y estas informaciones de temas tan sensibles y preocupantes como tiene que ver con la corrupción en nuestro país. 8:33.